Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, yo particularmente les cuento que estoy contenta porque, bueno, el salón de arriba ya se ha llenado de corridas, de risas, de alegría. Están los niñitos arriba. Así que mande a sus niños a la iglesia de los niños. No los deje en su casa, tráigalos, traiga a sus vecinitos, a sus sobrinitos, a los que tengan en casa, a los que tengan la posibilidad de traerlos, tráiganlos, para que ellos también puedan recibir la palabra de Dios. Amén. Estoy tentada. Perdón. Hablando de los niños, esos son los nervios. Hablando de los niños, cuando nosotros preparamos el programa de las lecciones que le vamos a dar en todo el año a los niños, siempre buscamos temas y de ahí buscamos qué palabra se adecua a ese tema, ¿no? Por ejemplo, el pecado, la salvación, el amor de Dios. Y uno de los temas, gracias Cristian, uno de los temas que se le da varias veces en el año es el tema de la desobediencia. ¿Sí? Sí, nosotros hacemos, pero a los niños y a los grandes también nos cuesta mucho el tema de la obediencia o desobediencia, ¿no? Y cuando hablamos de este tema con los niños siempre tenemos una lección por excelencia que siempre la damos, hablando de la desobediencia, y que es la de un profeta que fue desobediente a la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Quién será? Jonás. Entonces, yo venía leyendo esta palabra hace unas semanas, venía meditando y leyendo en el libro de Jonás. Y la semana pasada creo que fue también acá en la intercesión, las mujeres que venimos a la mañana, el librito de lo que vemos el devocional, también justamente hablaba de esa palabra, así que bueno, debe ser que el Señor quería transmitir algo a la iglesia, ¿no? No lo voy a leer a todo el libro de Jonás son 4 capítulos, pero no lo vamos a leer a todo porque la mayoría lo conoce. Entonces yo lo que voy a hacer es los voy a introducir en el contexto, ¿no? Jonás era un profeta de Dios que un día Dios lo comisiona, le dice, anda, tenés que ir a la ciudad de Nínive y dar este mensaje, ¿sí? Dios tenía que enviar a Jonás a dar un mensaje, una palabra de juicio. ¿Sí? El mensaje que Jonás tenía que dar al pueblo de Nínive era que en 40 días esa ciudad iba a ser destruida. ¿Y qué pasa? Resulta que Jonás no obedece a Dios. En vez de irse para Nínive, que era la ciudad donde Dios lo había mandado, él agarra para el otro lado, agarra un barco y se va hacia la ciudad de Tarsis. ¿Sí? Y la palabra lo dice, que Jonás dice, pretendiendo huir de la presencia de Dios, agarra y busca una embarcación y se va para el otro lado, ¿sí? El lado opuesto. Y bueno, como las consecuencias de la desobediencia, sabemos que después Dios manda una tormenta, que el barco casi se hundía, que los pasajeros, que los otros que iban en el barco lo tiran a Jonás al mar porque él confiesa que él había desobedecido a su Dios y que por eso era la tormenta y que no todos iban a morir por culpa de él, entonces lo tiran al mar y que Dios manda un gran pez, que nosotros a los niños le decimos que es una ballena, pero la Biblia no dice que es una ballena, dice que es un gran pez. Entonces Dios manda a este pez que lo traga a Jonás y Jonás está dentro del pez 3 días y 3 noches y estando dentro del pez él ora al Señor, ¿sí? Como que se arrepiente de haber desobedecido, ora al Señor y el Señor manda a que este pez lo escupa en tierra y Jonás queda. Y cuando Jonás sale del pez, Dios vuelve a hablar con él y le vuelve a decir, Jonás, anda a la ciudad de Nínive y proclama lo que yo te dije. Y Jonás esta vez obedece, pero para mí que obedece porque no le queda otra. O sea, él no estaba muy de acuerdo con lo que tenía que hacer, no estaba muy conforme, muy de acuerdo con lo que Dios lo mandaba a hacer, pero va. Y entonces yo lo que Dios, yo meditaba y lo que Dios me hablaba en estas semanas con respecto a este libro es el averiguar o el ver el por qué Jonás, por qué la desobediencia del profeta, ¿no? ¿Por qué él así, como si nada, Dios le dice hace esto y él se va y hace lo contrario, sin poner ninguna excusa, sin nada, ¿no?
Fíjense que en el libro de Reyes, en Segunda de Reyes 14:25, encontré una cita donde también lo nombra al profeta, que dice, acá está hablando de Jeroboam, uno de los reyes de Israel. Dice, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. ¿Sí? Este Jonás, que un día Dios lo comisionó y le envió que fuera el rey Jeroboam a decirle que él tenía que restaurar unas partes de Jerusalén, es el mismo Jonás del que habla ahora, el que estamos viendo ahora. Entonces, nosotros sabemos que los profetas eran siervos de Dios y que ellos, donde Dios los mandaba, ellos tenían que ir y decir, enviar el mensaje. Bueno, acá Jonás, Dios lo envió a que le hablara a un rey que tenía que restaurar cierta parte de la ciudad, y él lo hizo, ¿sí? Porque ahí dice que el rey Jeroboam restauró, que levantó las murallas, lo que sea, y conforme a la palabra que había sido dada por el profeta. Pero en este caso, el mensaje que Dios le enviaba al pueblo de Nínive era totalmente diferente. Era una palabra de juicio, de destrucción. En 40 días esta ciudad va a ser destruida. Ese era el mensaje. Entonces Jonás no. Vamos a ver por qué Jonás desobedece a Dios. Yo pensaba, ¿qué se le habrá cruzado por la cabeza? ¿No? La ciudad de Nínive era la capital del imperio asirio. Era un imperio, obviamente una ciudad pagana, que adoraban a otros dioses, y era una ciudad que eran muy, muy malvados, eran unos muy crueles, ¿sí? Muy sanguinarios. En Nínive se conocía como la ciudad sanguinaria, ¿sí? Ellos cuando ganaban las batallas, a los prisioneros, a la gente que tomaban, no solamente se conformaban con matarlos, sino que también los mutilaban. Les cortaban las manos, les cortaban los pies, les sacaban los ojos, les cortaban las orejas, las narices. Formaban montañas con los cadáveres de las personas, de los que ganaban, los otros pueblos, ¿no? Que ganaban las batallas. Y entonces yo digo, bueno, a lo mejor Jonás pensó, bueno, que los destruya Dios, si son un pueblo que se merece que le pase, que Dios los destruya, porque ellos hacen lo mismo con los otros pueblos. La maldad de este pueblo había llegado al extremo. O también puede haber pensado Jonás, yo me voy, yo me voy para otro lado y que se las arreglen ellos con Dios. ¿Sí? O sea, como que no le importaba lo que les pasara. No era el pueblo de él, era un pueblo pagano. Pero vamos a empezar de atrás para adelante. Vamos a leer el capítulo 4 del libro de Jonás. Y yo lo tengo en la versión, para que leamos la misma, yo lo busqué en la versión NTV. Sí, NTV. Espérenme un momentito. Vamos a empezar por el revés. Vamos a ir al capítulo 3, perdón. En el capítulo 3, cuando Jonás le da el mensaje de Dios al pueblo, fíjense qué es lo que hace el rey de Nínive. En el versículo 6 del capítulo 3 dice, cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono, se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad. Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto. Y toda persona debe orar incesantemente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Sí? Él mismo reconocía lo que era el pueblo. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios
cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Eso es lo que el rey pensaba. Vamos a hacer ayuno, dejen de hacer lo malo, vamos a hacer luto, por las dudas, a ver si de esta forma, a ver si viendo nuestro obrar, Dios se compadece de nosotros y no nos destruye. Y fíjense, cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. ¿Sí? Cuando Dios vio lo que hace el pueblo de Nínive, dijo, bueno, se arrepintieron, no los voy a destruir, cambio de parecer. Dios lo puede hacer. ¿Sí? Dios lo puede hacer. ¿Puede cambiar de parecer Dios? ¿Sí? Vamos a ver al capítulo 4. Dice, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Entonces, cuando yo leí esta parte del pasaje, claro, Jonás se enfureció con Dios. Debe ser que acá dice, no te dije yo antes de salir, cuando le dijo Dios, lo comisiona, en ese momento Jonás le había dicho, bueno, yo voy y yo le digo al pueblo que en 40 días van a ser destruidos, pero que sea así, o sea, hacelo, ¿sí? Porque es lo que está diciendo acá. Yo sabía que vos y los ibas a perdonar porque eres grande en misericordia. Entonces dice que él se enoja y que le dice, quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. ¿Qué es lo que estaba pasando dentro del corazón de Jonás? ¿Por qué era su enojo? ¿Por qué cuál fue el motivo por el cual él lo llevó a desobedecer a Dios? Nosotros sabemos, como les dijimos recién, ¿no?, que los profetas tenían la voz de Dios, ¿no? Los profetas iban y lo que ellos decían se cumplía. Ahora imagínense que venga acá una persona y que nos diga, bueno, iglesia, yo les profetizo que de acá a un mes ustedes ya no van a tener más las reuniones acá, sino que van a estar en un salón más grande. ¿Qué pasa cuando llega el mes y eso no sucede? ¿Qué creemos nosotros? ¿Dios se equivocó o el profeta no era tan profeta? ¿A quién es el que mintió? Nosotros sabemos que Dios no miente. Las personas se pueden equivocar, ¿no? Y por ahí decimos, bueno, era un falso profeta, o sea, no era lo que Dios decía. Porque las profecías se tienen que cumplir. Si viene de parte de Dios, se tiene que cumplir, ¿sí? Entonces, este Jonás tenía más temor o estaba más pendiente del qué dirán, de lo que el pueblo iba a decir cuando no se cumpliera lo que él había profetizado, que lo que Dios estaba haciendo con el pueblo. Primero quería huir, no quería obedecer a Dios. Como huir no le sirvió, porque Dios lo volvió a traer, después dice que quería morirse, que le dice el Señor, quítame la vida porque prefiero morirme antes de que lo que yo dije no pase. ¿El qué dirá? Jonás, no sé, tenía miedo de perder su reputación, perder su credibilidad. O sea, le importaba la mirada del otro. Y eso que ese no era el pueblo de Israel, era un pueblo pagano, que a lo mejor ni lo conocían a Jonás. A lo mejor Jonás fue por primera vez ahí a hablar. Seguramente que ni. Cuando meditaba en esta parte que él prefería morir antes de quedar mal delante de los otros porque no se iba a cumplir lo que él estaba diciendo, me hacía acordar también al rey Saúl, ¿no? También otro hombre escogido por Dios, pero él ante la inminente, Dios estaba a punto de desecharlo, que de hecho lo desechó por ser desobediente y por no ser fiel a Dios, y a él le importaba más la aprobación del pueblo,
que ser desechado por Dios, que Dios lo sacara del reinado. Él estaba más pendiente de ser honrado y de lo que el pueblo iba a pensar de él que lo que Dios pensaba de él. Son dos casos parecidos, ¿no? Y nosotros muchas veces somos como Jonás. Yo hablo por mí, ¿no? Primeramente esta palabra el Señor yo la meditaba y el Señor me hablaba a mí, ¿no? Muchas veces somos como Jonás. Jonás como que perdió el enfoque de cuál era la tarea que él tenía que hacer y cómo la tenía que hacer, ¿no? Y cuando nosotros perdemos el enfoque, dejamos de lado la misericordia de Dios, porque en vez de pensar en lo que Dios quiere hacer por ese pueblo, estamos pensando en nosotros mismos. En vez de pensar lo que Dios quiere hacer con esa persona a través mío, yo estoy pensando, bueno, pero ¿y yo cómo voy a quedar si hago esto, si voy allá, si voy acá, si digo esto? ¿Cómo voy a quedar yo delante de la gente? ¿No? Por ahí nos pasa eso. Perdemos el enfoque. Y cuando nosotros perdemos la misericordia, ahí ya empezamos por ahí a cuestionar, ¿no? Como Jonás. Jonás lo cuestionó directamente a Dios. Yo digo, Dios le tuvo una paciencia terrible a Jonás, porque él lo cuestionó y le decía, ¿vos por qué? ¿Sí? Él lo cuestionaba a Dios. Nosotros muchas veces cuestionamos a las personas, ¿no? Si dijo esto, si no lo dijo, si hizo, si no hizo. Ponemos la mirada por ahí acusadora, ¿sí? En el otro, pero mira lo que hace y nadie le dice nada. Por ahí nos ponemos en jueces, ¿no? Y vamos a ver qué dice Juan 3:17. Juan 3:17 dice que Dios no envió al Señor Jesús para condenar al mundo, sino que mandó para que el mundo fuera salvo por medio de él, ¿no? Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él, ¿sí? Si ni siquiera Jesús nos condenó, ¿cómo nosotros podemos condenar a otros? ¿No? ¿Cómo nosotros podemos juzgar a otros por lo que hacen o por lo que no hacen, por lo que dicen o por lo que no dicen? Entonces ahí nos estamos comportando como Jonás, ¿sí? Estamos priorizando lo que yo pienso, lo que yo siento de esa persona y estamos dejando de lado la misericordia de Dios, ¿no? ¿Cuántas veces hemos sido así? Yo me acuerdo cuando era chica, mi hermano por ahí salíamos a jugar, bueno, y mi hermano nos hacía las 1001, más a mí que a mi hermana, porque mi hermana ya era más grande, ella estaba en la suya. Y por ahí, bueno, mi hermano te hacía las 1001 y te hacía rabiar y te hacía morir bronca bueno. Entonces por ahí peleábamos y bueno, y yo lo acusaba con mi mamá. Y bueno, y mi mamá lo retaba. Y ella siempre le decía, bueno, la próxima vez te voy a pegar o te voy a dar con, qué sé yo, con la chancleta, con la hojota. Nunca le pegó, nunca le dio más que eso. Y bueno, y después volví a hacer lo mismo y encima nos hacía burla y qué sé yo. Y mi mamá le decía, lo retaba, pero no iba más allá del reto. Entonces eso a mí me hacía enojar, porque yo le decía, al final vos sos bla, 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 le decía, pero nunca le pegás. Yo quería que le pegara, porque para mí era como que ella no decía y no hacía. Entonces ahí yo cuando leí porque fíjense, vamos a seguir leyendo, vamos a volver al capítulo 4 de Jonás y vamos a continuar ahí en el versículo 4, que dice, cuando Jonás le dice al Señor, al final quítame la vida, porque prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Y el Señor le dice, ¿te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás se fue. Estaba enojadísimo. El Señor le dice, ¿te parece bien enojarte por esto? Yo me acuerdo que mi mamá le decía, bueno, no le hagas caso. Sí, claro, pero a mí me hace morir de bronca y a vos no. Entonces, qué difícil es no hacerle caso. Entonces el Señor le dice, ¿te parece bien enojarte por esto? Y Jonás se fue. No quería saber más nada, no quería saber nada con Dios. Se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecía a la ciudad. No sé si Jonás se pensaba de que Dios, porque él se había enojado,
se iba a arrepentir y por darle el gusto a Jonás iba a destruir, no sé, qué pensaba ver él, porque Dios ya había dicho que no les iba a hacer nada. Dice que se sentó a ver qué pasaba. Ahora bien, el Señor Dios proveyó una planta frondosa que creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Miren cómo es Dios. Esta trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. ¿Sí? Él se quedó ahí, estaba empacadísimo Jonás, caprichoso estaba, y bueno, Dios le hizo que creciera una planta para que lo cubriera del sol en su enojo. Entonces a mí me hacía acordar que yo me enojaba, yo le decía a mi mamá, vos siempre lo mismo, porque vos le decís, y no le pegás, pegale. Le decía, pegale. Y mi mamá me decía, bueno, ya le voy a, ya, bueno, la próxima. Y nunca le pegaba, siempre le decía. Entonces yo me enojaba, pero me enojaba mucho con ella. Ya en vez de estar enojada con mi hermano, ya el enojo pasaba a ella, ¿no? Como Jonás con Dios. Jonás no tenía nada que ver con esas personas, el enojo de Jonás era con Dios. Entonces yo me acuerdo que me iba a mi habitación y me quedaba ahí encerrada, y que cuando era la hora de la comida, mi mamá venía y me decía, bueno, vamos a comer, Nati, vamos a comer. Y yo, de bronca, porque pensando que la castigaba a ella, le decía, no, yo no voy a comer. Y me quedaba ahí en la pieza. Me moría de hambre, pero de orgullosa me quedaba ahí, no iba a dar el brazo a torcer, hasta que ella no hiciera lo que dijo que iba a hacer. Entonces me quedaba ahí, bueno, después a mi mamá se le pasaba, y yo me quedaba con el enojo. Después a la siesta, que se acostaban todos a dormir la siesta, me levantaba y iba a la heladera a ver si había, porque siempre quedaba comida, porque estaba muerta de hambre. Pero no iba, de orgullosa no iba a ir a comer, porque yo le quería castigar a ella. Yo, a mi forma de ver, ella estaba siendo injusta, porque ella no lo castigaba, no le pegaba a mi hermano como yo quería que le pegara. Entonces, en esas cosas que por ahí uno dice, bueno, son cosas cotidianas, pero ahí estamos siendo, ¿no? Un poquito como Jonás, estamos priorizando más mi enojo o lo que yo siento que lo que la otra persona puede hacer. ¿Sí? Yo lo miraba con furia, con enojo, y mi mamá tenía misericordia de él, entonces lo retaba nomás, y lo retaba y no le hacía más nada. ¿Y cuántas veces nosotros también como Jonás por ahí cuestionamos a Dios? ¿Sí? Porque por ahí Dios nos envía a hacer cosas, nos envía a hablar a ciertas personas o a hacer tal cosa, y uno por ahí como que tiene ese, pero ¿a dónde tengo que ir hoy? Y cuando por ahí las cosas no están saliendo como nosotros queremos, decimos, Señor, ¿para qué? ¿Qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Para qué me mandaste? Pastor, ¿qué hago acá? ¿Por qué me mandó a mí a predicar hoy? ¿Sí? Porque uno tiene como ese yo ahí que por ahí te dice, ¿y qué estás haciendo? Cuando nosotros dejamos de lado la misericordia de Dios, no podemos entender los planes de Dios. ¿Sí? Yo no le podía entender a mi mamá, como para mí ella era injusta con él. Entonces, cuando nosotros no tenemos esa misericordia, los que no hemos experimentado la misericordia de Dios, no podemos entender y poder aplicarla con otros, ¿no? Por eso es tan necesario que nosotros tengamos ese amor y esa misericordia que Dios, que viene de parte de Dios, para poder entender sus planes, para poder entender qué es lo que tenemos que hacer. Jonás se había olvidado muy rápido de sus propias palabras. Ahí vamos a ir al capítulo 3. Como les dije, vamos a ir de atrás para adelante. Así que vamos al capítulo 3. Cuando Jonás está en el vientre del pez y ora, en el versículo 7, Jonás le dice a Dios, cuando la vida se me escapaba, esta es la oración una parte de la oración que él hace. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden cultos a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Si lo podés poner, Mica, esta partecita en la Reina Valera,
porque esa parte me gusta como sale en la Reina Valera. Dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. ¿Sí? Cuando él estaba dentro del pez, imagínense, estando adentro de un pez, él sentía que se moría allá adentro. Y dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Claro, antes él estaba ante la presencia de Dios y ahí no pasaba nada. Cuando estaba ahí con la soga al cuello, ahí se acordó de Dios. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, ese es el versículo clave. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Sí? Jonás se había olvidado estas palabras que él dice, él mismo las estaba experimentando. ¿Sí? Porque él iba tras su vanidad, tras su vanagloria, tras él quedar como el profeta, ¿sí? Que su palabra se tenía que cumplir. ¿Sí? Él seguía esas vanidades ilusorias. En la otra versión dice los que siguen los falsos dioses, ¿sí? Y muchas veces uno mismo también es un falso dios. Cuando yo hago lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que a mí me va a beneficiar, sin importar eso es un falso dios. Yo me estoy idolatrando a mí misma, ¿sí? Entonces dice que esas personas, lo que rinden culto a dioses falsos o lo que siguen vanidades ilusorias, dice, abandonan la misericordia de Dios. Y eso era lo que le había pasado a Jonás. Jonás había abandonado la misericordia de Dios. Y se iba tras lo que él pensaba, lo que él anhelaba. Y Jonás le dice acá al Señor, pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Pero vamos a ver qué dice el Señor en Oseas 6:6. También en la Reina Valera. Oseas 6:6. Jonás le dice al Señor, yo te ofreceré sacrificio. Y el Señor le dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Sí? El Señor no necesita nuestro sacrificio, no necesita que nosotros nos sacrifiquemos por Él ni por la obra de Él. Porque el que hizo el sacrificio, el que se tenía que sacrificar por nosotros, ya lo hizo. El Señor Jesús hizo el sacrificio perfecto para que nosotros hoy podamos servir en libertad a Dios. No tenemos que sacrificarnos. El Señor dice, yo no necesito sacrificio. Lo que quiero es misericordia. ¿Sí? El título de este mensaje es Misericordia quiero. Y conocimiento de Dios más que holocausto, dice el Señor. Yo quiero que tengan misericordia, yo quiero que me conozcan a mí, porque mientras más nosotros conocemos al Señor, más podemos revestirnos de esa misericordia y podemos impartir a otros lo que es la esencia de Dios. ¿Para qué necesitamos la misericordia de Dios? ¿Para qué necesitamos, Señor? ¿Por qué tanto con la misericordia? Vamos a ver qué dice Proverbios 16:6. Proverbios 16:6 dice, en la versión Reina Valera, dice, con misericordia y verdad, ¿qué pasa? Con misericordia y verdad, ¿qué? Se corrige el pecado. ¿Qué hizo el Señor con la ciudad de Nínive? Él primero tenía una palabra de juicio, pero después tuvo misericordia. ¿Por qué? Porque con misericordia y con verdad se corrige el pecado. No con juicio, con condena, con castigo. No, con misericordia y con la verdad de Dios. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Por eso el Señor dice, misericordia quiero y no sacrificios. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Misericordia y conocimiento. Son las dos claves, las dos palabras claves para que nosotros podamos, como hizo Dios con nosotros, corregir al pecador y para que el hombre se aparte del mal. Amén. Eso es lo que Dios hizo con el pueblo de Nínive. Pero Jonás eso no lo podía entender, porque él estaba en otra, él ya se había desenfocado, él ya no le importaba solamente él. Hay una manera en que nosotros podemos tener presente
la misericordia de Dios todos los días, ¿no? Yo pensaba, Señor, necesitamos todos los días que vos nos llenes de tu misericordia y de tu amor para que nosotros podamos hacer la tarea que tenemos que hacer, pero no con mi amor, no con mi compasión, no con mi lástima, sino con su misericordia, con su amor. Y por eso nosotros tenemos que cada día pedirle a Dios. Yo cada día cuando oro le pido, Señor, dame más amor, dame de tu amor, dame de tu misericordia, porque yo pueda amar a mi prójimo y por ende a hacer lo que vos me mandas a hacer con un corazón correcto. No por obligación, no porque lo tengo que hacer, sino por amor, ¿sí? Y entonces la manera de tener presente esa misericordia para que nosotros podamos hacer esta tarea es acordarnos de dónde el Señor nos sacó, a nosotros, ¿sí? En vez de mirar al otro y sus errores, tenemos que ahí apelar a la misericordia, ¿sí? Que el Señor traiga a nuestra memoria qué es lo que Él hizo con nosotros, de dónde Él nos sacó, ¿sí? Si nos sacó de las adicciones, de los vicios, de la tristeza, de la angustia, de la falta de perdón, de las ganas de morirse, de lo que sea, de dónde el Señor te sacó. Cuando nosotros tenemos bien presente de dónde el Señor nos sacó, entonces ahí es cuando tenemos activada la misericordia y nosotros podemos pensar, bueno, sí, si Dios a mí me sacó de esto, a Él también tiene el derecho a que Dios lo saque del lugar en donde está. ¿Cuál era nuestro Nínive? ¿No? Pensar, ¿de dónde Dios me sacó? ¿Qué era lo malo que yo hacía antes de tener un encuentro con Dios? ¿En dónde yo estaba antes de conocer la misericordia de Dios? ¿Qué hizo Él en nuestras vidas? ¿Cómo nos trató? Conmigo Dios tuvo paciencia, así como con Jonás, porque yo de mi casa fui la última que conocí al Señor. Primero conocieron mis padres, mis hermanos, y yo era la última. Y a mí me invitaban y yo decía, bueno, no, sí, después voy. No, tengo otra cosa para hacer. Bueno, no, cuando se bautizaban los chicos de mi hermana me invitaba y yo decía, bueno, pero avísame 5 minutos antes de que sea el bautismo, yo voy, los veo y después me voy. No, yo le resistía a la iglesia, no tanto a Dios, porque yo siempre creía en Dios y confiaba en Dios y le rezaba a Dios, oraba, pero yo le tenía como recelo a la iglesia. Entonces yo resistía, me negaba, ponía excusa y fui la última que aceptó al Señor en su corazón de mi familia. Entonces Dios tuvo paciencia conmigo, porque no me llamó una vez, 2 veces y me desechó. Y me dijo, bueno, si no quiere, vaya, arréglesela, siga en su mal camino. No, Él tuvo paciencia, me habló con amor, porque cuando me hablaron del Señor, me hablaron con un amor que uno no se podía resistir, ¿no? Me enseñó, me transformó, me fue equipando, me fue preparando. Yo era una persona sumamente, lo dije varias veces en algunas prédicas, sumamente tímida. En el colegio, por más que supiera la respuesta, no me animaba a levantar la mano porque de la timidez de equivocarme o de que no sea, de la vergüenza. Una persona muy vergonzosa, muy tímida. Yo cuando venía a la iglesia, también lo dije, me sentaba allá, venía cuando ya estaban cantando, para que la gente no se me acercara y no me saludara porque me daba vergüenza. Entonces yo entraba cuando acá ya estaban cantando y me sentaba allá al fondo, que todavía allá el sonido no estaba, había sillas, y me sentaba bien allá al fondo en la punta. Y me iba también a veces cuando ya estaban cantando la última canción porque me daba vergüenza que la gente se me acercara. Muy vergonzosa. Y bueno, y a mí me da vergüenza estar acá parada, pero tengo que hacer. Pero el Señor me manda y tengo que obedecer. Entonces, yo le doy gloria a Dios por estar hoy aquí y no estar, vaya sabe dónde, ¿no? Gracias al Señor. Entonces, que no nos olvidemos, hermano, cuando nosotros tengamos que hacer algo y que digamos, oh, no, pero otra vez tengo que hablar con esta persona, pero si no le entran balas, otra vez, sí, otra vez. Otra vez, porque así como el Señor tuvo paciencia conmigo, yo lo tengo que tener con los demás, con las personas que el Señor ponga en mi camino, ¿sí? Y porque la misericordia no se trata de yo tratar
bien a las personas, sino se trata de tratarlos como Él me trató a mí. Y si Él me tuvo paciencia y me dio oportunidad tras oportunidad y me esperó, y entonces yo tengo que hacer lo mismo. Pero para eso, para poder hacer lo mismo, necesito tener de lo que Él tiene, de su misericordia, de su amor inagotable, ¿sí? No del mío. Entonces, volvemos de vuelta al capítulo 4 de Jonás y vamos a leer el final. Ahí habíamos leído el 4, leímos creo que hasta el 9, hasta el 7, cuando él le hace la planta y Jonás ahí se queda empacado, enojadísimo con Dios, y Dios le manda y le envía que una planta crezca ahí para que lo cubra del sol. Dios lo cuida encima, porque Dios le quería mostrar a toda costa qué era lo que Dios estaba haciendo, ¿sí? Con el pueblo, que era lo mismo que había hecho con él. Entonces dice el versículo 7, pero Dios también proveyó un gusano al amanecer del día siguiente. El gusano comió el tallo de la planta de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse. Jonás también se quería morir por todo lo que le pasaba, me quiero morir. Estaba muy mal. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó, es mejor morir que vivir así. Entonces Dios le dijo a Jonás de vuelta, Dios con su paciencia viene y le habla. Y le dice, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Hasta ahora por la planta, porque la planta se había marchitado. Estaba totalmente desenfocado Jonás. El enojo que él tenía por lo que había sucedido no le permitía ver todo lo que Dios estaba haciendo. Él estaba siendo un instrumento para salvación de un pueblo. Y él no podía ver eso. Él miraba a través de su enojo, él miraba nomás todo negro, que se quería morir. Ya no quería dejar de existir, no quería saber nada. Estoy tan enojado que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió, ¿sientes lástima por una planta aunque tú no hiciste nada para que creciera? Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes. 120,000 habitantes eran los que tenía esta ciudad. Sin mencionar todos los 100,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual. Sin mencionar todos los animales. ¿No debería sentir yo lástima por esta gran ciudad? Vamos a leerlo en la Reina Valera, del versículo 10. Desde el versículo 10. Y entonces le dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera, la planta, en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Dios le quería mostrar, vos tenés lástima de algo que tuvo unas horas con vos. O sea, no es una persona con la cual te encariñaste, no es un familiar tuyo con la cual querés, no, con una planta. De una planta tenés compasión. Y yo no voy a tener piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. ¿Vos te enojas por una planta? Y yo no voy a tener misericordia por más de 120,000 personas que no saben lo que están haciendo. Y ahí termina el libro de Jonás. O sea, si esto fuera una película, dijéramos, bueno, tiene un final abierto, porque no sabemos qué pasó después. Si Jonás se arrepintió, si no se arrepintió, si se le fue el enojo, si no se le fue el enojo, si Dios lo siguió hablando, si le dijo, bueno, sí, ya está Jonás.
anda nomás, si quieres morirte, morite. No dice nada, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Porque yo pensaba, ¿qué habrá hecho Jonás? ¿Se habrá arrepentido? ¿Habrá entendido lo que Dios le quería mostrar, que era la misericordia? Ojalá que sí, porque después no se lo nombre más a Jonás, ¿no? Ojalá que, que sí. Pero lo que Dios le quería hacer entender era eso. O sea, yo estoy haciendo con este pueblo lo mismo que hice con vos. Jonás se había olvidado de dónde Dios lo había sacado. Se había olvidado de cuando estaba en el pez, de cuando sentía morirse y oró y Dios lo sacó. ¿Tan rápido se había olvidado de eso? No podía entender que esas mismas palabras que él estaba diciendo delante del pez pueden haber sido las mismas palabras que estaba diciendo este pueblo, clamándole a Dios que no los matara, que no los eliminara de la faz de la tierra. No, él no lo podía entender. No podía entender la misericordia de Dios por más que él ya había sido alcanzado por esa misericordia. Yo creo que, como les dije hace un rato, que para nosotros poder tener misericordia de los demás, primero la tenemos que tener bien presente en nuestras vidas, ¿no? Los profetas eran hombres que Dios elegía para llevar los mensajes a personas, a ciudades, a pueblos. Eran los portavoces de Dios, ¿sí? Pero nosotros somos los hijos de Dios. Nosotros no solamente somos la voz de Dios, la palabra de Dios dice que nosotros somos embajadores del reino, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que nosotros vayamos donde vayamos, tenemos la responsabilidad de llevar el reino de Dios, de llevar la palabra de Dios, de ser un reflejo del Señor en donde quiera que vayamos, ¿sí? Entonces nosotros no solamente somos la voz de Dios para transmitir un mensaje de salvación, nosotros somos las manos de Dios para levantar al que está caído. Nosotros somos los brazos de Dios para poder abrazar a aquel que está triste, a aquel que está desconsolado, a aquel que está desanimado, al que tiene ganas de morirse. Nosotros somos los pies del Señor para ir a los lugares donde a lo mejor nadie quiere ir, a llevar esperanza, a transmitir la paz de Dios, a llevar seguridad, a llevar salvación. Nosotros somos los ojos de Dios, pero no para mirar con una mirada acusadora, porque la palabra de Dios dice que Dios no mira lo que está enfrente suyo, que Dios no se guía por las apariencias. La palabra de Dios dice que Dios mira el corazón. Entonces, si nosotros somos los ojos de Dios, nosotros tenemos que mirar el corazón de las personas. ¿Qué es lo que está pasando por el corazón de esa persona? Porque esa persona necesita a Dios. Amén. Yo le voy a pedir a Manu. Y para el final vamos a leer 1 Corintios 13, 1. Primera de Corintios 13, 1. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, como la tenía Jonás, y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El que tenía que entregar su cuerpo y su sangre ya lo hizo. Nosotros no tenemos por qué entregar nada. El Señor solamente nos dice, misericordia quiero y no sacrificio. Quiero que tengas misericordia de las personas que te rodean, así como yo lo tuve con vos un día, para que podamos ser nosotros, hoy que estamos del otro lado, esos instrumentos de Dios, esos profetas de Dios que llevan la salvación a las personas que nos rodean,
a las personas que aún están en esa oscuridad como estaba la gente de Nínive, como un día estuvimos nosotros. Y Dios envió a un profeta que nos hablara. Y Dios nos tuvo paciencia y nos habló una vez, y nos habló 2 veces, y nos habló 3 veces, hasta que fuimos consumidos por su amor y le conocimos. Entonces yo en esta noche con lo que quiero que se lleven a su casa, que es lo que Dios impartió a mi corazón cuando leí esta palabra, es que cada día nosotros podamos pedirle al Señor: Señor, dame de tu misericordia, lléname de tu misericordia, de tu amor, porque yo con esa misericordia y con ese amor yo quiero hacer tu obra. Yo te quiero obedecer y quiero hacer lo que vos me has enviado a hacer, pero no con mi fuerza, no con mi mente, no con mis palabras, sino con tu misericordia. Porque así como yo no merecía ser tratada por vos, el resto de las personas tampoco. Tampoco ese amor, esa misericordia de Dios es que Él no nos ha tratado como nos merecíamos. Entonces las personas que están allá afuera también se merecen ese amor. Les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a terminar con una oración. Padre amado, yo te clamo en esta noche, Padre, por tu pueblo. Primeramente, Señor, porque vos impartiste esta palabra a mi vida, Señor. Yo necesitaba, Señor, esta palabra porque reconozco, Señor, que por ahí soy una persona un poco inflexible, cuestionadora. Señor, yo te pido que así como tú me hablaste a mí, Señor, tu palabra llegue a cada uno de los corazones, Señor, de mis hermanos. Y que cada mañana cuando nosotros abrimos nuestra boca, Señor, e invocamos tu nombre para orar, para agradecerte, para ponernos en comunión contigo, Señor, podamos pedirte, Señor, lléname de tu amor. Señor, yo necesito ser llena de tu amor, de tu misericordia. Señor, yo necesito mirar a las personas a través de la cruz de Cristo como tú las ves. Yo necesito, Señor, hacer la obra que vos me has encomendado, Señor, pero impulsada por tu amor y tu misericordia, Señor. No por obedecer simplemente, no por una carga, no por un trabajo, sino que sea impulsada por ese amor, Señor. Que tu misericordia sea el motor que nos lleve, Señor, a los lugares donde vos querés ministrar salvación. En el nombre de Jesús, Señor, yo clamo por cada uno de mis hermanos, Señor. Yo clamo porque en esta hora, Señor, seamos todos impartidos, Señor, por ese amor que aunque no lo podemos entender, Señor, lo recibimos, Señor, por gracia. Lo recibimos, Señor, por tu gracia, Señor, porque tu amor es inagotable, Señor, y cada día podemos ser llenos de este amor, Señor. Te damos gracias, Señor, porque vos nos amaste, Señor, de tal manera que nosotros, siendo aún nosotros los pecadores, Cristo murió por nosotros. No nos trataste como nos merecíamos, Señor. Que nosotros podamos hacer lo mismo con las personas que nos rodean, Señor. Tratarlas con ese mismo amor que vos nos trataste a nosotros, Señor. Padre, no permitas que ni un día de nuestra vida nosotros nos olvidemos de donde vos nos has sacado. Que tengamos fresco, Señor, ese momento en el que así como Jonás te clamó en el vientre del pez, nosotros que tengamos presentes el momento en que vos quebrantaste nuestro corazón y nosotros te dijimos: Señor, yo te necesito. Y te entregamos nuestra vida, Señor. Ese momento sublime donde tu gracia nos alcanzó, Señor, que lo podamos recordar cada día, Señor. Y así tu misericordia está latente en nuestras vidas. Y podemos hacer tu obra y podemos ser tus instrumentos, Señor. Instrumentos transparentes, útiles, limpios, para poder ministrar a otros tu salvación, Señor. Te doy gracias, Padre, por esta palabra, porque ha llenado mi vida. Y te doy gracias por poder transmitirla, Señor, a mis hermanos, Padre. Yo te alabo, yo te bendigo y yo declaro, Señor, que esta palabra, Señor, va a dar fruto en la vida y en los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Te alabamos y te bendecimos, y toda la gloria y toda la honra siempre, Señor, es para vos. En el nombre de Jesús. Amén.